Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en el presente. En esta ocasión, nos sumergiremos en las vidas y legados de tres emperadores romanos cuyo origen hispano marcó un antes y un después en el Imperio Romano: Trajano, Adriano y Teodosio. Acompáñennos en este fascinante viaje a través de los siglos para descubrir cómo estos tres líderes dejaron una huella imborrable en la historia de Roma y en la construcción de su imperio. Desde las grandiosas conquistas de Trajano hasta la visión arquitectónica y administrativa de Adriano, y finalmente el decisivo papel de Teodosio en la división del Imperio Romano, exploraremos cómo su influencia resuena incluso en nuestros días. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en los pasillos del tiempo y descubramos la historia de estos tres emperadores icónicos de origen hispano. La fascinante historia de Trajano contiene todos los ingredientes para una épica superproducción histórica. Nacido alrededor del año 53 después de Cristo en la monumental ciudad de Itálica, ubicada en el corazón de la fértil campiña de la próspera provincia romana de la Bética, Trajano procedía de una distinguida familia italiana de rango senatorial, los Ulpios, que se había establecido en Hispania tras la Segunda Guerra Púnica. Su padre era Marco Ulpio Trajano, un respetado senador partidario de los Flavious. Su hermana se llamaba Ulpia Marciana y estaba casada con Cneo Pedanio Fusco Salinator, un destacado senador natural de la pujante ciudad de Barcino, una de las más prósperas de la provincia tarraconense. Desde muy joven, Trajano inició la dura carrera militar forjándose en las severas legiones destinadas a remotas provincias fronterizas plagadas de peligros, como la gélida Germania Superior o la árida Siria, asoladas por feroces pueblos bárbaros como los beligerantes suevos del Rin o los indomables partos de Oriente. Allí demostró valor temerario en la batalla y dotes de mando innatas que pronto le granjearon la idolatría y lealtad de sus tropas. «Por Júpiter, este hombre es invencible», exclamaban sus legionarios después de cada nueva aplastante victoria sobre los bárbaros. Dotado de carisma y arrojo, ascendió velozmente en el escalafón militar hasta alcanzar el mando de una legión con apenas 24 años, convirtiéndose en un líder nato admirado por sus hombres. Tras servir con gran distinción como legatus legionis a las órdenes del emperador Domiciano, el anciano Nerva, necesitado de apoyo militar en un imperio convulso, lo adoptó como su sucesor en 96 después de Cristo. Según la leyenda, fue su sobrino segundo Adriano quien le llevó personalmente la noticia de su adopción mientras cumplía sus deberes en la frontera del Rin, cruzando medio imperio a caballo para informarle. 2 años después, a la muerte de Nerva en 98 después de Cristo, Trajano asumió el trono imperial en medio de gran expectación. Como flamante princeps, Trajano pasaría a la historia por sus excepcionales dotes militares, que le llevaron a protagonizar la mayor expansión territorial del imperio desde Augusto. En 101 después de Cristo inició la conquista del reino de Dacia en los Balcanes gobernado por el rey de Cébalo. Tras encarnizadas campañas derrotó finalmente a los temibles guerreros dacios en la sangrienta batalla de Sarmicegetusa en 106 después de Cristo, anexionando Dacia como provincia y obteniendo sus valiosas minas de oro. Para someter Dacia hubo de construir previamente el majestuoso puente de Trajano sobre el Danubio, el más largo durante siglos con 1135 metros de longitud, obra maestra de la ingeniería romana. Más tarde, entre 113 a 117 DC, Trajano amplió aún más las fronteras del imperio en Oriente Próximo en 2 brillantes campañas, conquistando los territorios de Armenia, Mesopotamia y Asiria hasta llegar victorioso a las costas del Golfo Pérsico tras derrotar al imperio parto en la decisiva batalla de Ctesifonte, su gran metrópoli. Allí expresó el propio Trajano su deseo de haber llegado más lejos, hasta la lejana India, como Alejandro Magno de haber sido más joven. Con estas nuevas provincias, el imperio romano alcanzó su cénit territorial. Además de por sus laureles militares, Trajano dejó en Roma un extraordinario legado constructivo, engalanando monumentalmente la capital imperial con joyas arquitectónicas como el majestuoso Foro de Trajano, los mercados de Trajano o la emblemática columna trajana de 38 metros de altura, que aún perviven como mudos testigos de su grandeza. También construyó nuevos caminos, puentes y acueductos por todo el imperio para mejorar las comunicaciones y abastecimiento, como el majestuoso acueducto de Segovia en Hispania o el simbólico puente de Alcántara sobre el Tajo, muestra de la superior ingeniería romana. En el aspecto social, Trajano fue un gobernante justo y próspero que supo ganarse el apoyo y la lealtad del Senado y el pueblo llano.
Instauró el voto secreto en el Senado y llamó a los senadores a gobernar las provincias, aunque mantuvo siempre un firme control centralizado del imperio. También creó los Alimenta, un innovador programa de bienestar para ayudar a niños pobres y huérfanos en todo el imperio, sentando un precedente de política social que sería imitado por emperadores posteriores. Según el historiador Gibbon, bajo su reinado de apenas 19 años el imperio romano vivió una época feliz gracias a la virtud de Trajano como gobernante. Incluso después de su muerte, el Senado solía desear a los nuevos emperadores que fueran más afortunados que Augusto y mejores que Trajano. La extraordinaria historia de superación personal de este hispano, que desde un origen provincial llegó a ser uno de los más grandes forjadores del Imperio Romano, contiene todos los ingredientes para una épica superproducción histórica digna de la gran pantalla. Publio Helio Adriano, quien pasaría a la historia universal como el emperador Adriano, nació en el año 76 después de Cristo en la monumental ciudad de Itálica, ubicada en el amplio y ubérrimo valle del río Guadalquivir, en la próspera provincia Hispania Baetica del Imperio Romano, prolífica cuna que vio nacer a conocidos emperadores y notables hispanoromanos que ocuparon los más altos cargos políticos y militares. Adriano pertenecía a una adinerada y distinguida familia senatorial de rancia y ancestral aristocracia romana oriunda de la región italiana de Picenum, cerca de la influyente urbe de Roma, la Caput Mundi que regía los destinos del mundo conocido. Su padre había sido un honorable senador romano, reputado pretor al cargo de una de las legendarias legiones del ejército imperial en la conflictiva y frecuentemente belicosa provincia fronteriza de Germania Superior. Allí defendió con extraordinario valor y gallardía los límites septentrionales del Imperio Romano frente a los temibles pueblos germánicos que habitaban las landas al otro lado del Rin. El joven Adriano inició su carrera militar sirviendo en remotas y ásperas guarniciones fortificadas de las provincias fronterizas del norte, junto a curtidos y rudos legionarios romanos veteranos de 1000 batallas. En este áspero ambiente forjó Adriano su carácter y templó su espíritu al enfrentar estoicamente las duras condiciones de vida en los confines del mundo civilizado. Destinado desde muy joven a ocupar los más altos cargos del imperio debido a su linaje e ilustres conexiones familiares, el prometedor Adriano había sido cuidadosamente adoptado y preparado como sucesor imperial por su tío abuelo, el prestigioso emperador Trajano, visionario gobernante que vislumbró en el joven Adriano extraordinarias dotes y cualidades para liderar el imperio romano. Como parte clave de su formación, Trajano lo casó con la noble matrona romana Ulpia Vivia Sabina, hija del influyente cónsul Lucio Vivio Sabino y sobrina carnal de la intrigante y poderosísima emperatriz Plotina, quien conspiró activa e incansablemente en las sombras del palacio imperial para influir en que Adriano, su favorito político predilecto, llegase al codiciado trono imperial tras la muerte de Trajano en el año 117 después de Cristo. A diferencia del incansable expansionista Trajano, político y militar enfocado en las interminables y costosísimas conquistas militares, Adriano destacó durante su dilatado reinado como un generosísimo y espléndido mecenas de la cultura y las artes, ámbitos a los que dedicó ingentes recursos del tesoro imperial. Durante sus más de 2 décadas de reinado, Adriano reforzó prudente y moderadamente las ya de por sí bien defendidas fronteras del gigantesco imperio romano con la construcción de ingentes y majestuosas fortificaciones defensivas, pero renunció sensata y estratégicamente a emprender agotadoras campañas militares expansionistas tras las últimas ambiciosas pero sobreextendidas campañas llevadas a cabo por su conquistador predecesor Trajano. El excepcional y duradero legado de Adriano para la posteridad fue principalmente cultural, como uno de los mayores mecenas y promotores artísticos que tuvo la brillante civilización grecorromana. Construyó lujosas y suntuosas villas palaciegas como la majestuosa Villa Adriana en los alrededores de la capital imperial Tívoli, dotada de exuberantes jardines, esculturas traídas de todos los rincones del imperio y réplicas detalladísimas de los más emblemáticos monumentos y maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, conformando todo un fantástico mapamundi arquitectónico a escala de la ecúmene conocida. Asimismo, Adriano restauró, embelleció y dotó de nuevo esplendor a los más majestuosos emblemas arquitectónicos de la monumental Roma imperial. El ejemplo más paradigmático es la imponente Basílica del Panteón, a la que Adriano dotó de su revolucionaria y espectacularmente avanzada para la época cúpula abierta al cielo, considerada por los historiadores una auténtica obra maestra de la ingeniería y la arquitectura romanas.
Adriano financió generosamente la construcción de interminables bibliotecas, colosales teatros, gigantescas termas y complejos de kilométricos acueductos por todo el Imperio Romano, difundiendo ampliamente la cultura grecorromana, el arte y el modo de vida urbano romano hasta los rincones más remotos y agrestes, desde la gélida provincia de Britania en el borde septentrional del mundo conocido, hasta las tórridas provincias orientales de Siria y Judea. El emperador Adriano promovió intensamente las artes y la educación, ámbitos a los que aportó gran parte de su mecenazgo. Fomentó hasta límites nunca antes vistos el arte, la filosofía, la expansión de las bibliotecas imperiales, la tolerancia religiosa entre los diversos cultos del imperio y el conocimiento enciclopédico entre las élites. Asimismo, como gobernante interesado por el bienestar social de sus súbditos, implementó numerosos y visionarios programas públicos de asistencia social para niños desfavorecidos, ancianos sin familia y mujeres necesitadas en las grandes ciudades, logrando gran popularidad entre las clases bajas. Como incansable viajero y aficionado a recorrer personalmente todas las regiones bajo su autoridad, Adriano realizó constantes y prolongadísimas giras de inspección fiscal y militar a todas las provincias del imperio, aún las más remotas, financiando en ellas colosales obras públicas para beneficio de sus habitantes e impulsando reformas sociales para mejorar progresivamente las condiciones de vida de los esclavos y otras clases sociales desfavorecidas. Según el análisis del insigne historiador decimonónico británico Edward Gibbon, bajo el ilustrado, culturalmente tolerante y socialmente progresista gobierno de Adriano, el colosal imperio romano alcanzó su era de mayor esplendor, progreso cultural y bienestar social para la mayor parte de sus habitantes, razón por la que prestigiosos historiadores la consideran como la era más feliz que haya disfrutado jamás el género humano, bajo cualquier gobierno del mundo antiguo. El sabio y prudente Adriano pasaría finalmente a la historia universal como uno de los más grandes y eficaces gobernantes que tuvo el Imperio Romano en toda su dilatada historia, así como uno de los más espléndidos mecenas de la cultura y las artes de toda la brillante civilización grecorromana. Mientras otros emperadores buscaron alcanzar fama mediante costosas y efímeras conquistas militares, Adriano prefirió la conquista cultural de su propio imperio mediante el mecenazgo de arte y conocimiento, legando así un brillante legado al mundo. La tensa y conflictiva relación personal entre los emperadores Trajano y Adriano, célebres gobernantes del Imperio Romano durante el turbulento siglo II DC, estuvo fuertemente marcada por las disputas, los celos y las rivalidades amorosas que surgieron entre ambos poderosos dirigentes debido a sus preferencias por jovencitos varones como amantes. Adriano, de orígenes hispanos, había recibido una esmerada y refinada educación clásica basada en la filosofía y la literatura griegas. Llegó al trono imperial en el año 117 después de Cristo tras la muerte de Trajano y, una vez en el poder, se distinguió por reforzar militarmente las fronteras más inestables e inseguras del imperio y también por abandonar firmemente la política expansionista de conquistas territoriales en Oriente Próximo que había caracterizado el gobierno de su antecesor Trajano. Aunque Adriano y Trajano eran parientes cercanos, Adriano era sobrino segundo del emperador Trajano por línea materna. El vínculo personal entre ambos gobernantes no fue precisamente armónico ni exento de tensiones mientras Trajano estaba con vida. La razón principal de la tormentosa relación entre tío y sobrino fueron las disputas y los encontrados intereses amorosos de ambos, así como los celos que estas rivalidades despertaban en los dos poderosos hombres. Y es que tanto Trajano como Adriano eran conocidos por mantener relaciones íntimas y romances con amantes fuera de sus respectivos matrimonios. El emperador Trajano sentía una marcada inclinación por jovencitos adolescentes varones a los que tomaba como amantes, mientras que Adriano, de inclinación bisexual, tenía amantes tanto masculinos como femeninos. El punto de conflicto se desató cuando Adriano, llevado por sus propios intereses amorosos, comenzó a pretender y a cortejar a los mismos jovencitos que eran los favoritos y amantes del emperador Trajano, despertando los celos y el enojo del soberano. Según se relata en la biografía Vida de Adriano, esto estuvo a punto de romper relaciones entre ambos, porque a Adriano le gustaban los jóvenes con los que se acostaba Trajano. Esta peligrosa disputa entre el tío y el sobrino por los adolescentes amantes puso seriamente en riesgo y peligro el crucial apoyo y respaldo que Trajano debía otorgar a Adriano para que éste pudiera sucederlo como nuevo emperador de Roma tras su muerte. Afortunadamente, a pesar de los conflictos y tensiones, finalmente Trajano siempre dejó entrever que Adriano era su favorito y su elegido para ser su sucesor al mando del Imperio Romano, cosa que ocurrió cuando el propio Trajano, en su lecho de muerte, nombró oficialmente a Adriano como el nuevo emperador.
Ya con el poder imperial en sus manos, Adriano continuó manteniendo su matrimonio con Sabina, aunque su relación homosexual con el joven Antínoo era completamente pública y conocida en todo el imperio. Y es que al igual que su antecesor Trajano, Adriano sentía una poderosa inclinación y debilidad por retomar las antiguas tradiciones helenísticas relacionadas con las relaciones pederásticas entre hombres maduros y jovencitos adolescentes. Tras la trágica y temprana muerte de Antínoo, su joven amante, un desolado Adriano prácticamente lo convirtió en un culto imperial, llenando todos los rincones del vasto imperio romano con esculturas y representaciones de la imagen de Antínoo e incluso deificándolo. Hecho verdaderamente insólito considerando que Antínoo jamás perteneció a la familia imperial ni tuvo rango político alguno. Esta apasionada historia entre los emperadores Adriano y Trajano y sus amantes masculinos no fue para nada una excepción en el contexto de la antigua Roma imperial, sino más bien una muestra de la abierta aceptación y normalización de las relaciones homosexuales que imperaba en aquella sociedad pagana, muy distinta de la moral sexual cristiana que se impondría varios siglos más tarde. La fascinante e intensa historia de Teodosio y el Grande, el último gran emperador unificador del colosal pero agonizante imperio romano en el ocaso de la antigüedad, contiene todos los ingredientes épicos para una fantástica superproducción histórica monumental. Teodosio nació alrededor del año 346 después de Cristo en la soleada y fértil provincia romana de Hispania Baetica, en el seno de una influyente familia hispano-romana de la ciudad de Itálica que contaba con una ancestral tradición militar al servicio de Roma. Su padre, el prestigioso general Teodosio el Viejo, veterano de incontables batallas, instruyó rigurosamente al joven Teodosio desde pequeño en las complejas artes marciales romanas y en las ingeniosas tácticas y estrategias bélicas, moldeándolo para el mando militar. Guiado por su estricto pero visionario progenitor, el brillante y ambicioso joven Teodosio ascendió velozmente en el intrincado cursus honorum del ejército imperial romano hasta obtener el rango de duque o dux de la provincia de Mesía en los Balcanes, comandando sus propias legiones para defender la frontera del turbulento Danubio de los feroces ataques de tribus bárbaras. Pero la repentina y confusa caída en desgracia y ejecución por traición de su padre en 375 después de Cristo obligó al prudente Teodosio a retirarse temporalmente de la agitada vida pública imperial y regresar a administrar sus vastas propiedades aristocráticas en Hispania para evitar correr la misma suerte. El imparable y a veces impredecible destino imperial le tenía preparada a Teodosio una segunda y majestuosa oportunidad años después, cuando el imperio más necesitaba de sus talentos. Tras la trágica, humillante y catastrófica derrota y muerte del emperador Valente en la crucial batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo frente a los temibles guerreros godos, que dejó el camino abierto a Constantinopla, el desesperado emperador Graciano recurrió al talentoso Teodosio, nombrándolo Augusto de Oriente y confiándole el urgente mando de las diezmadas tropas imperiales para expulsar a los bárbaros de los desprotegidos Balcanes y salvar la oriental mitad del Imperio Romano. Con extraordinaria tenacidad, ingenio militar y habilidad diplomática, el capaz Teodosio logró finalmente pacificar a los godos, permitiéndoles establecerse como pueblo federado dentro de las fronteras del debilitado imperio a cambio de proporcionar contingentes bárbaros al diezmadísimo ejército imperial cuando fuesen requeridos. En el tormentoso plano religioso, Teodosio promovió con mano firme la fracción ortodoxa nicena del cristianismo, que veía a Cristo como igual a Dios Padre, frente a las poderosas herejías arrianas que diluían la divinidad de Cristo y predominaban en gran parte del imperio. En el año 381 después de Cristo, Teodosio convocó el Concilio de Constantinopla, que confirmó el credo niceno como la ortodoxia oficial del Imperio Romano y sentó las bases doctrinales para la futura conversión definitiva de la decadente Roma pagana al cristianismo medieval. Aunque mantuvo relaciones cordiales con el todavía pagano e influyente senado aristocrático de la antigua ciudad de Roma, el emperador Teodosio emitió duras leyes que prohibían los ancestrales sacrificios paganos y promovían activamente la conversión al cristianismo niceno, sentando las bases para la futura desaparición del milenario paganismo grecolatino que había reinado en el imperio durante siglos. Tras vencer con puño firme en dos sangrientas guerras civiles contra los peligrosos usurpadores Magno Máximo y Eugenio, Teodosio finalmente se consolidó como único y omnipotente emperador de la totalidad del Imperio Romano en el año 394 después de Cristo, en los albores de su desintegración final. Tras su repentino fallecimiento por enfermedad al año siguiente, el inmenso imperio romano quedó permanentemente dividido entre sus dos hijos varones, Arcadio en la parte oriental y Honorio en la occidental, marcando el inicio de la separación definitiva entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente.
Teodosio pasó merecidamente a la historia como uno de los más capaces y ambiciosos emperadores que tuvo la Roma imperial en toda su dilatada historia. Un visionario y hábil estadista militar y político que sentó las bases religiosas y administrativas para la transición del agonizante paganismo grecolatino al cristianismo medieval, aunque a costa de debilitar irremediablemente la unidad política del Imperio Romano frente a las feroces invasiones bárbaras que finalmente acabarían por desgarrarlo y provocar la caída de Roma ante el talentoso rey Godó Alarico. En resumen, las vidas y legados de Trajano, Adriano y Teodosio constituyen relatos fascinantes que abarcan desde sus orígenes humildes y educación hasta sus logros militares, políticos y culturales en el seno del Imperio Romano. Trajano, con sus dotes militares y expansión territorial, dejó una huella duradera a través de sus conquistas y monumentos. Adriano, enfocado en el arte, la cultura y la tolerancia, influyó en la civilización grecorromana y dejó una marca única en la arquitectura. Por otro lado, Teodosio emergió como un líder capaz en tiempos turbulentos, unificador religioso y estratégico, aunque su legado también marcó la división final del imperio. La relación amorosa entre Trajano y Adriano agrega una capa adicional de complejidad a la historia. Los celos y rivalidades entre ambos emperadores por sus amantes masculinos son un reflejo de las costumbres de la época y de cómo estas relaciones personales podían influir en la política y el poder. Estos tres gobernantes, cada uno a su manera, dejaron una marca imborrable en la historia de Roma y en la evolución de su imperio. Sus logros militares, culturales y políticos, así como las complejidades de sus relaciones personales, ofrecen un vistazo a la rica historia de la antigua Roma y su influencia en la formación del mundo occidental. Si te ha intrigado esta travesía a través del tiempo, te invitamos a dejar tu huella en este viaje histórico. Dale like si disfrutaste del recorrido y suscríbete para más emocionantes exploraciones de la historia. Comparte este vídeo con tus amigos para que también puedan sumergirse en el pasado glorioso de Roma. Además, no querrás perderte nuestro próximo episodio, donde te llevaremos a conocer la increíble historia de Petinex, de esclavo a emperador en Roma. Una narrativa que demuestra que los caminos del destino son tan sorprendentes como la historia misma. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de los siglos. Nos vemos en el próximo vídeo.